la mañana en que la noticia de la muerte de Miguel Baroni comenzó a circular. El mundo del espectáculo latinoamericano se estremeció con un silencio pesado, casi imposible de describir. Para muchos fue un rumor incomprensible, una de esas informaciones que parecen surgir en las redes sociales y que cuesta creer. ¿Cómo era posible que aquel hombre, que durante décadas había encarnado personajes inolvidables en las telenovelas, se hubiera ido tan pronto, apenas a los 60 años? Pero para una persona en particular, la herida era más profunda, imposible de dimensionar. Su esposa, la también actriz Catherine Siachoque. Cuando Catherine tomó la palabra por primera vez, tras confirmarse el fallecimiento, las cámaras registraron un rostro devastado, marcado por las lágrimas. Con voz entrecortada, resumió su dolor en una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva: "No puedo vivir sin él". Con esas palabras, no solo confesaba la magnitud de la pérdida, sino también revelaba la esencia de una relación que trascendió lo mediático para convertirse en un símbolo de amor y complicidad dentro del mundo artístico. Miguel Baroni, actor y director argentino-colombiano, había construido una carrera sólida y respetada, pero más allá de los escenarios, fue el compañero inseparable de Catherine durante más de 2 décadas. Juntos conformaron una pareja ejemplar, en un ambiente donde las uniones suelen ser efímeras y las rupturas moneda corriente. Su historia era una excepción luminosa, y precisamente por ello, la noticia de su partida fue aún más devastadora. El adiós a un artista, sí, pero también la ruptura de un lazo humano que parecía irrompible, la vida de Miguel Baroni. Luces y sombras de un ícono televisivo. Para entender la magnitud de la pérdida, es necesario retroceder y repasar quién fue Miguel Baroni. Nació en Buenos Aires en 1964, hijo de Teresa Gutiérrez, una de las grandes actrices de la televisión colombiana. Creció, por tanto, en un ambiente impregnado de arte y creatividad, donde la actuación no era solo una profesión, sino casi una herencia inevitable. Su nombre se hizo inmortal con un personaje que marcó a toda una generación: Pedro Coral Tavera, protagonista de Pedro el Escamoso. 2001. La telenovela no solo fue un fenómeno de rating en Colombia y América Latina, sino que se convirtió en un fenómeno cultural, con su icónica Pirulino Dance y un estilo de humor que conectó con las masas. Baroni demostró allí su versatilidad, un actor capaz de hacer reír, emocionar y convertirse en el vecino entrañable de millones de hogares. Pero Miguel no se quedó en el molde del comediante simpático. También exploró papeles de villano, de galán, de hombre atormentado. Con el tiempo, se consolidó como uno de los nombres fuertes de Telemundo en Miami, donde trabajó como productor, director y actor, aportando a la expansión internacional de la ficción hispana. Era un artista completo, alguien que podía estar frente y detrás de cámaras con igual solvencia. Sin embargo, detrás de esa figura de éxito, Miguel enfrentó sus propias batallas personales, problemas de salud, presiones de la fama y la constante exigencia de un medio despiadado. Su vida no estuvo exenta de momentos de incertidumbre, pero siempre encontró refugio en Catherine, su compañera de vida y de lucha. El flechazo con Catherine Siachoque. La historia de amor entre Miguel y Catherine es uno de esos relatos que parecen escritos para una telenovela, pero que en este caso fue absolutamente real. Se conocieron en los años 90, en el mundo de la televisión, cuando ambos trabajaban en producciones en Colombia. Él ya cargaba con el peso de un apellido artístico. Ella, con una belleza hipnótica y un talento que pronto la convertiría en una de las actrices más queridas de la pantalla. No fue un amor instantáneo, pero sí profundo. En entrevistas, Catherine ha confesado que lo que más la atrajo de Miguel fue su humor y su sensibilidad. Él, por su parte, siempre reconoció que Catherine le devolvió la ilusión en momentos en los que la vida parecía pesarle más de lo normal. La pareja se casó en 1997 y desde entonces construyó una relación que sobrevivió a mudanzas, presiones mediáticas, proyectos compartidos y, sobre todo,
a la distancia de los reflectores, que decidieron controlar con prudencia. Ambos fueron inseparables. Se apoyaban en cada proyecto, viajaban juntos, se acompañaban a grabaciones y siempre dejaban ver, en entrevistas o apariciones públicas, una complicidad única. En un medio repleto de romances fugaces y rupturas dolorosas, Catherine y Miguel parecían inmunes a las tormentas. La frase de ella, pronunciada tras su muerte, no era una metáfora. No podía concebir la vida sin él. El día más difícil de Catherine, la muerte de Miguel Baroni a los 60 años, no fue solo un titular de prensa. Fue un golpe emocional que dejó a Catherine en un estado de vulnerabilidad desgarrador. Testigos cercanos revelaron que ella no podía dejar de llorar, que sus palabras eran siempre las mismas. ¿Y ahora qué hago yo? Para alguien que había compartido cada instante de su vida adulta con él, el vacío resultaba insoportable. Cuando finalmente decidió hablar frente a las cámaras, su mensaje no buscó consuelo ni explicación. Fue un grito del alma. No puedo vivir sin... Los medios recogieron esa declaración con asombro y respeto. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, tanto de fanáticos como de colegas del medio artístico, quienes reconocían no solo el dolor de Catherine, sino también el legado de amor que ella y Miguel habían representado durante años. Ese día, las imágenes de Catherine, vestida de negro, con el rostro desencajado y la voz quebrada, se convirtieron en un símbolo de duelo. No era solo la viuda de un famoso. Era una mujer que había perdido a su mejor amigo, a su cómplice, a la otra mitad de su vida. La partida de Miguel Baroni marcó un antes y un después no solo para Catherine, sino también para millones de personas que crecieron viéndolo en televisión. Su figura representaba la alegría, la picardía y el carisma de una época dorada de la telenovela latinoamericana. Y su matrimonio con Catherine era una referencia de estabilidad, algo poco común en el mundo artístico. Por eso, el dolor de ella se transformó en un espejo colectivo. Todos los que alguna vez amaron, todos los que temen la pérdida, pudieron reconocerse en ese grito de desgarro. El adiós a Miguel fue también la constatación de que los ídolos, por más grandes que parezcan, son humanos, vulnerables, mortales. No solo relata la cronología de la noticia y la primera reacción de Catherine, sino que establece el tono de lo que significa esta historia, un relato de amor, pérdida y memoria. Porque mientras Catherine intenta aprender a vivir con la ausencia, el público descubre que su llanto es también un recordatorio de lo frágil y valioso que puede ser el tiempo compartido. Hablar de Miguel Baroni es hablar de un antes y un después en la televisión latina. Aunque su trayectoria se remonta a finales de los años 80, fue en el 2001, con la telenovela Pedro L.S. Juan. Pedro Coral Tavera, aquel personaje carismático, estrafalario y entrañable, se convirtió en algo más que un rol televisivo. Fue un fenómeno social. La gente imitaba sus movimientos, repetía sus frases y hasta adoptaba su famoso pirulino dance en fiestas familiares y eventos públicos. Miguel logró lo que pocos actores alcanzan: transformar un gay, pero reducir su carrera a ese único éxito sería injusto. Baroni demostró una versatilidad admirable. Interpretó villanos con una intensidad feroz, galanes con vulnerabilidad, hombres complejos y llenos de matices. En cada papel dejó huella. Con el paso del tiempo, amplió su horizonte hacia la dirección y producción, siendo parte fundamental del crecimiento de Telemundo en Estados Unidos, la pareja que inspiró estabilidad en un mundo de fugacidad. En paralelo a su desarrollo artístico, Miguel construyó con Catherine un modelo de relación admirado dentro y fuera del medio. Mientras otros matrimonios de celebridades se disolvían bajo el peso de la fama, ellos proyectaban solidez, complicidad y ternura. Los dos hablaban con humor sobre su vida conyugal en entrevistas. Catherine confesaba que Miguel era su mayor crítico y también su mayor fan. Él, por su parte, aseguraba que ella era el motor de su vida. Ambos aparecían juntos en alfombras rojas, sets de grabación y hasta en programas de entretenimiento donde dejaban ver la química que los unía.
La muerte de Miguel convirtió todo ese recorrido en un testimonio aún más potente. No eran solo dos actores exitosos, eran una pareja que enseñó al público que la fama no estaba reñida con la fidelidad, ni con el amor auténtico. La reacción de la industria ante su partida. El fallecimiento de Baroni a los 60 años generó un torrente de reacciones inmediatas. Desde Colombia hasta Argentina, pasando por México, Miami y España, actores, productores y periodistas se volcaron a las redes sociales para expresar su pesar. Cecilia Suárez, actriz mexicana, escribió: Miguel fue un maestro en la pantalla y un ser humano generoso fuera de ella. Su partida nos deja un vacío imposible de llenar. Andrés Parra, recordado por su papel de Pablo Escobar, destacó: Se nos fue un gigante de la televisión. Miguel nos enseñó a reírnos de nosotros mismos y a darle dignidad a cada personaje. Telemundo Internacional publicó un comunicado oficial en el que lo llamó pionero de la ficción hispana contemporánea y figura clave en la expansión de la narrativa latina al mundo. Los medios no tardaron en dedicarle especiales. Programas de entrevistas repitieron sus momentos más icónicos. Telenovelas fueron retransmitidas en homenaje. Y sus entrevistas con Catherine volvieron a circular, como si el público quisiera aferrarse a la memoria de quien tanto los hizo sentir. Catherine en medio del duelo y la exposición pública. Mientras tanto, Catherine enfrentaba no solo el duelo íntimo, sino también la presión mediática. La prensa buscaba imágenes, declaraciones. En un comunicado, reiteró lo que ya había dicho con lágrimas: Miguel no fue solo mi esposo, fue mi vida entera. No sé cómo seguir adelante, pero honraré su memoria cada día que me quede. Estas frases se viralizaron de inmediato, no solo porque confirmaban la profundidad de su dolor, sino porque revelaban la dimensión del vínculo entre ellos. Amigos cercanos comentaban que Catherine había decidido recluirse en la intimidad de su hogar en Miami, rodeada de fotografías y recuerdos compartidos. Para ella, los proyectos profesionales quedaban en pausa. Lo primero era sanar, o al menos intentar aprender a convivir con la ausencia. El público. Un luto convertido. Más allá de las estrellas y de la prensa, la verdadera magnitud de la pérdida se sintió en el público. Fanáticos de distintas generaciones inundaron las redes con mensajes, anécdotas y fotografías antiguas. Muchos contaban cómo Pedro el Escamoso había acompañado sus tardes familiares, cómo habían reído con sus ocurrencias y llorado con sus momentos más humanos. En barrios de Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México, se organizaron veladas improvisadas en plazas y teatros, donde se proyectaron capítulos de sus novelas más famosas. En redes sociales, hashtags como Hienatu, Adiós Baroni y Sasal Gracias Miguel se convirtieron en tendencia mundial. El impacto era claro. Su muerte no solo dejaba viuda a Catherine, sino huérfanos a millones de espectadores que lo habían considerado parte de su vida cotidiana. El verdadero significado de un legado. Miguel Baroni en la historia de la televisión latinoamericana no se mide solo en ratings o contratos millonarios. Se mide en sonrisas, en frases repetidas, en bailes imitados, en personajes que se convirtieron en parte de la familia. Su talento trascendió la pantalla para convertirse en un referente cultural. Y es aquí donde el dolor de Catherine encuentra un eco colectivo. Ella llora a su esposo, pero el público también llora a su ídolo. Juntos, convierten el luto en un homenaje, en un reconocimiento a la vida de un hombre que entregó todo por su arte y que, aun después de su partida, sigue vivo en cada recuerdo. Cuando Catherine Siachoque pronunció entre lágrimas, no puedo vivir si pusuntin él, no fue solo una declaración de dolor momentáneo. Fue la confesión desnuda de alguien que había construido toda una vida alrededor de una persona y que, de un día para otro, debía enfrentarse a su ausencia. Esa frase se repitió en titulares, en noticieros, en redes sociales. Pero lo que pocos comprendieron en su real magnitud fue que, para Catherine, aquellas palabras no eran un recurso dramático, eran un reflejo auténtico de su realidad interior. Miguel había sido su esposo, su confidente, su cómplice, su amigo, su guía creativo. Sin él,
todo parecía perder sentido. La psicología del duelo explica que la primera etapa es la negación, y Catherine, al declarar que no podía vivir sin él, parecía estar transitando precisamente ese umbral entre la incredulidad y la desesperanza. La muerte de su compañero no era solo una pérdida personal, era el colapso de un universo construido a lo largo de más de 25 años juntos. El silencio en la casa vacía. Amigos cercanos revelaron que Catherine pasó las primeras semanas tras el fallecimiento en un profundo silencio. Las paredes de la casa que compartían en Miami estaban cubiertas de fotografías, recuerdos, premios y objetos que hablaban de una vida en común. Cada rincón era un recordatorio. La cocina, donde Miguel solía preparar cenas improvisadas. El sofá donde juntos veían series hasta la madrugada. El jardín donde celebraban cumpleaños íntimos. Todo se transformó en un museo de la memoria, pero también en un espejo doloroso de la ausencia. Para Catherine, regresar cada día a ese hogar era una prueba de resistencia. La soledad pesaba como nunca. Los amigos que la acompañaban reconocían que su mirada estaba fija, perdida, como si buscara a Miguel en cada sombra. Entre la presión mediática y la necesidad de refugio, el mundo exterior no se detuvo. Los medios querían imágenes, entrevistas, palabras exclusivas. Algunos programas de televisión incluso especularon sobre su estado emocional, sobre si regresaría a actuar o si abandonaría su carrera. Catherine, sin embargo, eligió el silencio. Cerró sus redes sociales por un tiempo, rechazó entrevistas y decidió que la única forma de sobrellevar el dolor era refugiarse en la intimidad. Esa decisión fue respetada por sus colegas más cercanos, aunque el público seguía esperando verla sonreír de nuevo. La dualidad era evidente. Una actriz acostumbrada a los reflectores ahora buscaba esconderse de la luz para sobrevivir. Y en esa contradicción se encontraba la esencia de su duelo. Una mujer fuerte que de repente se había vuelto frágil, rota. La resiliencia como camino. Con el paso de los meses, Catherine comenzó a dar señales de resiliencia. Amigos contaron que retomó poco a poco algunas rutinas. Caminatas en la playa, lecturas que había dejado pendientes, yoga y meditación. No eran gestos de superación total, sino intentos por recuperar la respiración en medio del naufragio. Uno de sus allegados relató que Catherine hablaba con Miguel en voz alta todas las noches antes de dormir. Le contaba su día, sus miedos, sus pequeñas victorias. Era su forma de mantener el vínculo, de no soltarlo del todo. La resiliencia no significa olvidar, sino aprender a vivir con la ausencia. Y Catherine estaba apenas dando los primeros pasos en ese doloroso aprendizaje. El legado de amor como motor. A pesar del sufrimiento, Catherine comenzó a desencontrar consuelo en algo, el legado de amor que Miguel le dejó. Recordar sus palabras, sus gestos, sus enseñanzas. Se convirtió en un motor para continuar. En entrevistas pasadas, Miguel solía decir, «Si un día yo me voy primero, quiero que Catherine siga brillando, porque ella es luz». Esa frase, que ahora circulaba en redes, era un recordatorio de que incluso en la ausencia, Miguel seguía guiándola. Catherine comprendió que honrarlo no significaba encerrarse en el dolor para siempre, sino transformar esa pena en gratitud. Poco a poco, empezó a compartir con amigos íntimos anécdotas alegres de su vida juntos, como si quisiera pasar de las lágrimas a la sonrisa nostálgica. El futuro, ¿qué viene después del dolor? La gran pregunta es, ¿qué hará Catherine con su vida después de la partida de Miguel? ¿Volverá a los escenarios? ¿Se retirará definitivamente? ¿Dedicará sus días a preservar la memoria de su esposo? Aunque ella aún no lo ha revelado, muchos apuestan a que Catherine encontrará una forma de unir ambas dimensiones, la actriz y la viuda. Algunos productores han insinuado la posibilidad de homenajes televisivos en los que ella podría participar. Otros creen que su regreso será discreto y progresivo. Lo cierto es que, más allá de lo profesional, Catherine deberá enfrentar un reto humano. Reconstruirse sin la persona que fue su centro durante 3 décadas. Una tarea titánica, pero no imposible. El verdadero sentido de amar.
La historia de Catherine y Miguel no termina con la muerte de él. Al contrario, su unión se convierte en un símbolo más fuerte. Porque el amor verdadero no desaparece con la muerte. Se transforma en memoria, en inspiración, en huella imborrable. La frase de Catherine, "No puedo vivir sin él", puede sonar desesperada, pero también es una confesión de la intensidad de un amor que fue real, profundo, honesto. Y aunque ahora deba aprender a vivir de otra manera, ese vínculo jamás se romperá. El público, al acompañarla en su dolor, también aprende una lección: la importancia de valorar cada instante con quienes amamos, porque la vida es frágil y el tiempo siempre finito.